Hola, buenas tardes, yo soy Marco de Recovery. Vengo a enseñarles hoy el tratamiento de cefalea tensional. Como ya sabemos, es el dolor más común actualmente. El 70% de la población mundial, al menos una vez en la vida, sufre de cefalea tensional a causa de una tensión muscular a nivel cervical. Toda esta musculatura que viene de nivel dorsal, que se inserta en la base del cráneo, genera esa tensión por posturas inadecuadas en el trabajo. Ahora vamos a hablar de sus causas. Principalmente las causas son el mal higiene postural al momento del trabajo, sobre todo las personas que están frente a un ordenador. Hoy en día tenemos mucho teletrabajo en el cual adoptamos posturas donde llevamos el mentón hacia adelante y contraemos la zona occipito cervical. Entonces, en este tipo de casos suele generar una tensión de contracción aquí, y si no, con el simple hecho de ver el móvil. Pero existen otras causas también, como por ejemplo depresión, resfriados, el consumo de alcohol, el consumo excesivo del cigarrillo, aunque no lo crean, también produce un estrés emocional, y todo esto se genera y se concentra en esta zona por adoptar posturas inadecuadas, llevando los hombros, encogiéndolos un poquito, y todo esto nos genera esa tensión a toda la parte anterior y posterior del cuello. ¿Qué sucede con este tipo de casos? Como todos esos músculos se insertan en la base del cráneo, genera esa tensión y comprime cierta inervación que sale a nivel cervical y va hacia nuestros brazos. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, lo dejamos pasar y empiezan ciertos hormigueos en los brazos y dicen: me tengo cansado los brazos, me duelen los brazos, me hormiguean las manos, y a veces no sabemos que viene de la zona cervical. Los dolores de cabeza, dices, generalmente es en la zona temporal. Si nosotros nos vamos a la zona temporal, también tenemos que tener en cuenta que con el simple hecho de poner el cuello en flexión, contraemos mucho este musculito que está aquí, que es el esternocleidomastoideo o ECOM, genera una tensión a nivel temporal. Esto a su vez afecta la musculatura del cuero cabelludo o del cráneo, que tenemos principalmente el occipito frontal y el temporal. Todos estos están comunicados. Biomecánicamente, luego de un cierto tiempo, al generar esa tensión, empiezan esas molestias y empieza a contraerse toda la zona. Y ahí es donde empieza ese dolor de cabeza, que a veces los asociamos con migrañas cuando no es así, y tomamos pastillas, y estamos en un mal camino, cuando debemos asistir a un fisioterapeuta que en verdad puede ser la solución de tu problema. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la musculatura que va desde la zona cérvico-dorsal hacia la zona cervical. Básicamente se los voy a hablar en general para no estar confundiendo y hablando muy específicamente a nivel técnico. Vamos por los principales, los esplenios de la cabeza. El esplenio de la cabeza y el esplenio cervical normalmente viene de las dorsales y se insertan en la base del cráneo, ¿vale? Vamos a decir que estos, al generar una tensión por llevar el mentón un poquito hacia adelante, empiezan a retraerse. Al contraerse un poco, genera tensión sobre la zona cervical, pero a su vez genera tensión sobre los romboides. El romboides mayor es uno que va desde las vértebras dorsales hacia la escápula. Entonces, generalmente decimos, bueno, es que tengo un dolor de cabeza muy fuerte y no sabemos de dónde proviene. Sus puntos gatillos provienen de la zona dorsal. Cuando nosotros presionamos y hacemos masaje a este nivel y hacemos estiramientos, se libera la zona occipital. El romboides mayor y el romboides menor, que viene siendo un poquito más chiquitito y va hacia la zona cervical, y después tenemos el elevador de la escápula, que viene desde el ángulo superior de la escápula hacia la zona cervical. Estos tres músculos generan tensión. Retraemos un poquito las escápulas, y los esplenios, que viene el esplenio cervical, que va desde las torácicas hacia el atlas y el axis, que está en esta base del cráneo. Vamos a decir, no está en la base del cráneo, sino en las dos primeras vértebras, y el esplenio de la cabeza, que va hacia la base del occipital. Esto nos genera una tensión aquí. ¿Qué pasa con el esplenio de la cabeza, que se inserta aquí? Por esta zona pasa una arteria a través del esplenio de la cabeza, que se llama la arteria occipital, e irriga la zona occipital. Esto, al estar muy comprimido el músculo, comprime esa arteria.
¿Qué pasa? Empieza a haber como una pequeña tensión aquí, nosotros no lo sabemos. De esta zona cervical, de esta zona occipital, empieza a generar una irradiación hacia la parte frontal. Como este músculo que es el occipito frontal, que luego lo verán en las imágenes, tanto el esplenio de la cabeza como los romboides, el angular del omóplato, todos estos que se insertan en esta zona van generando esa tensión hacia el occipito frontal y por eso nos duele la parte frontal de la cabeza. Entonces, ¿de dónde proviene ese problema postural y por qué nos genera? Ya se los voy a enseñar para que vean cuáles son esas posturas inadecuadas que no debemos adoptar. Bueno, ahora les voy a enseñar un poquito los estiramientos y los ejercicios que vamos a realizar. Primero empezamos por los estiramientos. Principalmente, vámonos con el angular del omóplato. Ese musculito que cuando tú te tocas aquí en esta zona superior del hombro es el punto más doloroso que tenemos. Lo que vamos a hacer luego de una jornada larga de laboral, vamos a hacer un poquito de rotación y vamos a inclinar la cabeza. Y de esta manera cogemos desde atrás del occipital y tiramos hacia abajo. Este hombro lo vamos a descender, ¿vale? Se fijan, de esta manera hacemos la elongación. Si subimos no hay tensión y si bajamos el hombro hay una tensión. Y ahí mantenemos durante unos 10 segundos. Esto lo vamos a realizar unas 3-4 veces. Luego, vamos a hacer el estiramiento del trapecio. El trapecio es el músculo que está sobre toda esta musculatura ya mencionada. Entonces, ¿qué hacemos? Rotamos un poquito y vamos a inclinar de esta manera y luego flexionar el cuello. Y ahí cogemos el borde aquí superior donde está el temporal y tiramos hacia abajo. Así estiramos un poquito el músculo trapecio, generamos una tensión y lo mismo. Vamos a permanecer aquí por unos 10 segundos, relajados, respirando, tomando esas respiraciones constantes. Cada vez que soltemos el aire, tiramos un poquito más, sin que nos queme un poquito la piel. Y soltamos. Eso lo realizamos igual unas 3-4 veces. El siguiente estiramiento, de los más importantes y que genera mucha tensión a nivel mandibular, es el esternocleidomastoideo. ¿Qué sucede con este músculo? Es el que genera tensión aquí en la ATM, en la articulación temporomandibular. Este es un tema muy profundo, pero igual yo les muestro un poquito cómo se estira este músculo que está aquí, que genera esa tensión a nivel temporal y que este temporal genera tensión a nivel del occipito frontal, pero más a nivel aquí. Entonces, nosotros hacemos una rotación, giramos un poquito la cabeza y luego hacemos una extensión del cuello hasta que sientan una tensión a este nivel, ¿vale? ¿Te fijas? Mantenemos ahí, tienes que sentir un poquito de estiramiento y relajamos. Igual, unos 10 segundos lo realizamos de 3-4 veces. Por último, los esplenios de la cabeza. ¿Cómo estiramos ese músculo esplenio de la cabeza, que es el que viene de la zona dorsal y se inserta en las cervicales? Simplemente hacemos una flexión de cuello y luego el mentón tratamos de pegarlo en el pecho. ¿Vale? En este punto vamos a coger los brazos, cualquiera de los dos, y vamos a tirar de la zona occipital hacia abajo. Ahí vamos a estirar ambos a la misma vez. Si quiero enfocarme más en uno o en otro, simplemente hago una pequeña rotación y flexiono. Y ahí estiramos el esplenio de la cabeza, ¿vale? Luego lo mismo, giro, roto un poquito, flexiono, pego el mentón del pecho y estiro. Y al igual que los demás, vamos a realizar esto por 10 segundos tomando respiraciones y cada vez que exhalemos tiramos un poquito más. Esto lo realizamos como siempre de 3-4 veces. Este es el principal ejercicio que debemos realizar luego de una terapia, luego de hacernos el automasaje. Por lo general este es el que yo suelo recomendar a mis pacientes. Principalmente lo que vamos a hacer es colocar los pies, los talones pegados de la pared, ¿de acuerdo? Luego en este punto abrimos las manos de esta manera con la cara anterior. Lo que tenemos que hacer es llevar el mentón hacia atrás para que sobresalga este punto del cuello, o sea, sacar papada, como si alguien nos estuviese tirando de aquí hacia arriba. Fíjense el movimiento. Si yo tengo el mentón, que es lo que solemos hacer cuando estamos frente al ordenador, es llevar el mentón hacia adelante o coger el móvil y tenernos en flexión durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Corregir ese punto. Llevar el mentón hacia atrás, la parte posterior de la cabeza va hacia arriba y hacia atrás, y el movimiento es este. 2, 3, ¿vale? 10 repeticiones
3 series aproximadamente, y esto lo puedes hacer 2 o 3 veces por semana. Vale, el ejercicio que vamos a realizar en este punto es para los inclinadores del cuello, ¿vale? De la cervical, con una pelotita de esas que tenemos en casa. No todo el mundo la tiene, pero la venden en cualquier negocio, la tienen los niños. Con esta vamos a colocarla en el borde lateral donde está la oreja, un poquito hacia arriba, y lo que vamos a hacer es presionarla contra nosotros de esta manera. Al momento de nosotros presionar, el borde lateral de los escalenos en este punto se contrae. Esto es una manera de fortalecer el borde externo, ¿vale? 1, 2, presionamos nuestra cabeza contra la mano y la mano contra nosotros. 3, y aquí realizamos entre 5 y 10 repeticiones. Lo mismo del otro lado, ¿vale? Y estos ejercicios los realizamos con 3 series de 10 repeticiones cada uno en ambos lados. 2 o 3 veces por semana. Eso va de acuerdo más o menos el esquema que te puede ayudar un profesional, en este caso un fisioterapeuta o un entrenador personal. Vale, esto que les voy a demostrar nos ayuda muchísimo para nosotros descansar las cervicales y aumentar un poquito esa curvatura, que es la que ya le hemos hablado, la lordosis cervical. De manera, cogemos una toalla más o menos de este tamaño, puede ser más grande, no importa, y la vamos a doblar así. Una vez que la tenemos así doblada, la vamos a enrollar. Esto es sumamente eficaz y eficiente para los dolores cervicales. Cuando queremos descansar las cervicales, yo suelo hacer esto y se lo recomiendo a todos mis pacientes. Si ven el grosor más o menos de lo que necesitamos para que nuestras cervicales estén apoyadas y nuestra curvatura esté correcta. Entonces, nos acostamos en la cama, en el sofá o en el suelo, y con este rollito lo colocamos justo debajo de la cervical. Y ahí apoyamos. En ese punto no hay tensión sobre los músculos y estamos descansando el cuello. Aquí nos podemos acostar, de hecho hasta dormir, pero obviamente es complicado dormir en esta posición porque luego a los minutos o a las horas solemos girarnos y eso se nos olvida. Pero con que descanses 20 minutos, viene perfecto. Vamos a empezar con una banda que lo podemos realizar en la cama de casa. Simplemente nos acostamos boca abajo y sacamos un poco la cabeza fuera de la cama. Esta banda, cualquiera, tiene que ser blandita, no tiene que ser tan fuerte. La ponemos detrás de la zona occipital, estiramos, elongamos un poquito, no tiene que ser tan fuerte. ¿Y qué vamos a realizar? En este movimiento vamos a hacer un movimiento como si quisiéramos sacar papada, ¿vale? Es una simple, pequeña extensión, ¿vale? De esta manera, sacando papada. Vamos a realizar 10 repeticiones, unas 3 veces. Esto es una manera de fortalecer la zona posterior cervical. Vale, el siguiente es, te puedes hacer un automasaje con una pelota. Puede ser de tenis o una pelota de las que rebotan bastante, que son grandes, y te la colocas aquí a nivel de la escápula, entre la escápula y la columna cervical. Entonces, ¿qué hacemos? Apoyamos un poquito el peso del cuerpo y nos vamos a hacer un automasaje en la zona. Vas a sentir dolor. Obviamente estamos atacando esos puntos gatillos que generan e irradian ese dolor hacia la zona cervical y frontal. Nos apoyamos sobre ellas y vamos a sentir un dolor permanente. Ese dolor tiene que ir pasando a medida que va pasando el tiempo y se va a ir desapareciendo. Aguantamos un poco, dejamos pasar y así atacamos esos puntos gatillos que son sobre todo los esplenios y los romboides. Ahí masajeamos, nos vamos hacia el trapecio, subimos y bajamos y hacemos un automasaje que lo podemos realizar en casa en una superficie dura. Lo puedes realizar tanto en el piso como en una pared. Bueno, una de las técnicas que nosotros solemos realizar para los dolores de cabeza es hacer una digitopresión a nivel de los músculos suboccipitales y la inserción de los escalenos, que son los que generan muchos dolores y tensiones a nivel de la cabeza. Por ejemplo, solemos trabajar estos puntos de la base del cráneo, tocando con los dedos, generamos una presión adecuada. Eso suele dar una tensión a este nivel. Hacemos un poquito de presión, aguantamos hasta que el dolor vaya cediendo. Por lo general suele pasar alrededor de 10-15 segundos para que la persona ya no sienta dolor. Una vez que esto haya pasado, soltamos y hacemos masaje a nivel aquí, justo en la base del cráneo, ¿vale? Luego de esto, trabajamos, importante, un músculo que genera mucha tensión a nivel de la temporal, de la
de la zona del mastoide y todo el borde lateral de la cabeza es el ESCOM o el esternocleidomastoideo, ¿vale? Fíjense que en este punto yo lo cojo. Hay maneras de, en este caso, a él es muy fácil cogerlo. Pero cuando hay un paciente que es más difícil, por lo general, le pedimos que rote un poquito, levántame la cabeza por fin y aquí cojo el músculo de esta manera. Aquí lo cojo, lo tomo de una manera distinta, con más fuerza, con más holgura y hago una especie de tracción para estirarlo y hacerle un pequeño masaje, ¿vale? Fíjense que aquí trabajo un masaje del ESCOM, ¿vale? Esto libera el borde lateral del cráneo donde hay mucha tensión. Luego de eso, volvemos otra vez al cuello, trabajamos un poquito de masaje de las cervicales, suboccipitales y trabajo un poquito de tracción. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de cefalea tensional y que los ayude a aliviar un poquito esos dolores de cabeza. Y bueno, nos vemos en el próximo video.